Seguimos con más de Llegó la Hora, con un tema que tiene que ver con las herencias. Quizás usted se ha puesto a pensar, bueno, ¿qué pasa si tengo bienes y quiero dejárselos a algunos familiares o seres que considero cercanos y especiales para mi vida? O bien, usted está en un proceso familiar en donde dicen, ¿qué hacemos? ¿Cuál proceso es el que corresponde para no complicarnos la existencia como familia o que no hayan pleitos que son muy comunes cuando hablamos de repartición de bienes? ¿Está válido entonces el decidirse por donar en vida? O bien puede traer algunos riesgos también importantes a nivel legal. Para tratar este tema tenemos con nosotros al abogado experto en proceso sucesorio, don Benjamín Gutiérrez, que nos acompaña nuevamente para aclarar las dudas y sobre todo para entender este proceso tan importante que lo que se necesita es información. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo Gracias, le va? Dani. Un gusto verte como siempre. Igualmente. Cuéntenos, ¿cuál es la diferencia entre donar en vida o heredar después del fallecimiento? Sí, la diferencia principalmente es económica, parece mentira. Es mucho más simple y mucho más económico si vamos a donar cuando estamos en vida. O sea, si vamos a hacer la herencia y el traspaso en ese sentido. Lo que pasa es que varía según la necesidad de cada familia, de cada persona. Nosotros estamos muy jóvenes todavía, entonces pensar en que vamos a donar de una vez a nuestros hijos, por más que haya usufructo y cláusulas que nos protejan, significa que perdemos el dominio de la propiedad. Entonces es mejor esperarse en ese sentido, hacer un testamento y saber que más adelante se van a poder hacer esas cosas. Lo que pasa es que cuando hacemos un testamento hay que hacer la ejecución en algún momento, proceso sucesorio, y eso hace que sea un poquito más costoso. Claro. De igual manera, si no hay testamento, pues tenemos que ir a un proceso judicial, que ese sí va a ser todavía más caro de todas las alternativas. Pero lo ideal es buscar lo que más se acomoda a la necesidad de cada uno para efectos de poder garantizar que no vamos a dejarle un problema a nuestros hijos. Entonces, ¿en qué caso sí funcionaría una donación en vida? La donación, bueno, la donación siempre es en vida, eso es importante. O sea, la donación es cuando yo le voy a regalar a un ser querido, a una persona, bueno, siempre va a ser, si le voy a regalar... decir, esta es la parte que le corresponde, se la voy a dar de una vez. Sí, pero vos puedes donar lo que quieras. O sea, si yo quiero donarle a alguien un carro, una casa, un lote o unas acciones de una sociedad, puedo hacerlo. Okay. El tema es que es un regalo. Entonces, la donación tiene que entenderse que es un regalo para otra persona. Puedo hacerlo, evidentemente, cuando estoy con vida y hay que conocer bien las condiciones y los beneficios que hay para poder utilizarlo correctamente. Por ejemplo, si yo te doy un regalo, automáticamente no se convierte en un bien ganancial. O sea, bloquea la posibilidad de que el 50% sea de tu pareja, que eso es importante. Lo otro es que tiene una condición en donde yo puedo revocarla en caso de que la persona que recibe la donación se porte mal conmigo. Ok, es un regalo que tiene condiciones, entonces. Es un regalo recondicionado. Explícanos eso, está muy interesante. Sí, es muy importante. O sea, cuando nosotros estamos donando, estamos regalando nuestros bienes, se supone que lo estamos haciendo con la mejor voluntad. Ajá. Y por lo tanto, entonces la persona que lo recibe tiene que comportarse de la mejor manera. Yo puedo perfectamente revocar, o sea, dejar sin efecto esa donación y decirle, yo te regalé la casa, pero si vos te comportas mal conmigo, me trataste mal, hablaste mal de mis seres inmediatos, mis seres queridos, esposa, hijos, papás, me maltrataste de cualquiera de las violencias que existen, o sea, patrimonial, sexual, física o psicológica, yo puedo perfectamente ir dentro del año siguiente a que me causaron esa afectación, a pedirle al juez civil que revoque esa donación, que la deje sin efecto. En ese sentido, entonces, me garantizo, principalmente si soy adulto mayor, que si yo doné la casa a mis hijos y mis hijos salieron corriendo y me trataron mal o me mandaron a un asilo, por ejemplo, me abandonaron, él puede recuperar esos bienes y es una forma como de manipular a la persona que estás dándole el regalo. Interesante. También en el tema de bienes, ¿estamos hablando de muebles o inmuebles o pueden ser ambos? Funcionan ambas cosas, puede ser un vehículo, pueden ser muebles de otro tipo. Lo que pasa es que los bienes registrables, como un vehículo, es mucho más fácil. Si lo tenemos un cuadro, un televisor de esos grandotes que sabemos que tienen un valor importante o una joya o demás, tendríamos que hacerlo ante notario público forzosamente para poder darle un valor que supere lo que dice el Código Civil y dejar constancia de que lo estamos estableciendo de esa manera. En caso contrario, en nuestro país el Código Civil establece que la posesión vale por título. La posesión significa que si yo agarro este teléfono que está aquí y digo que es mío, si no aparece una persona que logre demostrar que efectivamente es de él, no hay forma de que me lo quiten. Funciona exactamente igual. Ahora, en el caso de una donación donde no fue que pasó algo, sino que alguien dice, me peleé con esa persona y quiero que me lo devuelva, como cuando se enojaba uno chiquillo, ¿verdad? Puede ser que pase también grandes. ¿Aplica en ese caso? Totalmente. Es simplemente buscar, es el artículo 1405, hay que aprendérselo bien, porque es el único artículo que habla de eso en toda nuestra legislación. El 1405 establece la posibilidad de dejar sin efecto cualquier donación, cualquier regalo que yo haya hecho a un tercero, siempre y cuando se cumpla con alguna de las condiciones que están ahí, que es un maltrato, una falta de respeto, una violencia, un intento de homicidio, evidentemente cosas que van escalando, más graves, pero puedo perfectamente pedir la revocatoria, no solamente porque me hayan hecho un problema a mí, sino a mis seres inmediatos, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás.
En ese caso, entonces, hay que probarlo. Y lo muy importante es testigos, evidentemente, porque cuando son cosas familiares, los testigos funcionan bien. Puedo perfectamente tener mensajes de texto, un audio, un video. Es muy común que parezca mentira ahora que la gente se envalentona mucho en redes sociales y empiezan a decir tonterías. Todo eso sirve para probar que te portaste mal y te voy a revocar el derecho. Qué interesante también ese detalle. Licenciado, y en el tema que estamos hablando también nos pone a pensar, ¿cómo hacemos con los requisitos? ¿Qué es lo que se requiere para que quede bien un documento o un trámite como este? Sí, es muy importante asesorarse bien. Eso es fundamental porque lamentablemente cuando vamos a donde el notario público, eso hay que hacerlo todo traspaso, toda traslación, que sea que le voy a pasar una propiedad, pensemos más fácil, una casa, tengo que hacerlo ante el notario público. Pero si al notario no le especificamos lo que queremos hacer, el notario tampoco es un genio para poder adivinar lo que están pensando las partes. Hay una obligación del notario, evidentemente, de asesorarlos a los dos, porque el notario es imparcial, entonces tiene que decirte a vos como donatario y a mí como donante las condiciones en las que estamos haciendo, pero siempre es bueno decirle, yo lo que quiero es dárselos a mis hijos, entonces significa, yo no quiero que se los quiten. Eso significa entonces una donación, no una compraventa, porque la donación, como te dije hace un segundo, no va a ser un ganancial. Lo otro es estar seguro que tengo la capacidad mental en este momento para tomar la decisión. Si es un menor de edad, que puedo perfectamente traspasar la propiedad a un menor de edad, tiene que estar representado por el papá o la mamá que tenga la guardia de crianza para que no haya ningún inconveniente. Y lo otro es verificar cuáles son las condiciones adicionales. Por ejemplo, si yo te la quiero donar, el notario debería preguntar, y si no nosotros ponerlo en autos o atento en el sentido de que yo quiero dejarme el derecho de uso. O sea, quiero entregarle la casa a mis hijos de una vez para evitarme el sucesorio, pero no quiero que me saquen. Entonces, automáticamente es donación con usufructo. Entonces ya vamos poniéndole más cosas. Y si además me preocupa que se la voy a dar a mis hijos, pero mis hijos son un poquillo torteros y puede ser que los embarguen, que llegue una tarjeta de crédito, cualquier problema, entonces puedo poner la donación con usufructo con cláusula de inembargabilidad. Entonces hacemos todo el combo completo para evitar que esa propiedad se pierda y que quede siempre en el patrimonio familiar. Y dentro de esas características, ¿qué es más costoso? ¿El tema de donar o el tema de heredar después de fallecer? No, es que el tema es que cuando vos vas a donar hay que pagar el impuesto de traspaso, hay que pagar timbres. Entonces eso nunca se lo va a saltar uno en el sucesorio, entonces siempre la donación va a ser más barata. Y además tenemos la ventaja de que no tenemos que pagar impuestos mayores sobre el valor de la propiedad, simplemente vamos a establecer cuánto es lo que tiene el valor fiscal y sobre el valor fiscal vamos a pagar porque no hay un intercambio de dinero, es un regalo. Entonces en ese sentido es mucho mejor hacerlo por donación, quedamos protegidos, bajamos los costos y evitamos un montón de impuestos colaterales que nos pueden afectar el patrimonio al final de cuentas. Ok, entonces es importante considerar eso que usted menciona, porque quizás una donación sea, como usted lo dijo, para que a la persona le quede algo de lo que uno quiere regalarle, y quizás alguien por ahí dice, no, mejor lo voy a hacer algún negocito por ahí o algo y puede ser embargado. Entonces, esa cláusula también hay que ponerla por un tema, por ejemplo, de las personas que ya tienen a nombre suyo ese bien. Correcto, o sea, el Código Civil tiene esa ventaja, el artículo 292 en este caso es también un único artículo que permite que yo le ponga limitaciones a la donación. Entonces, puedo perfectamente poner que no quiero que se construyan más de 15 pisos, por ejemplo, más de 5 pisos. Entonces, puedo poner ese tipo de condiciones, pero también puedo poner la condición de que no puedan embargarla. Y eso es fundamental cuando estamos hablando de los bienes. Importante, cuando estamos haciendo este tipo de temas es necesario hacer una planificación previa, o sea, verificar qué tenemos, cuáles son los inventarios, a quién le vamos a dejar, en qué condiciones, porque no todo es igual para todo el mundo. Efectivamente, si lo hacemos en vida, siempre va a ser más barato porque a la hora de hacer un sucesorio hay que pagar un porcentaje. Entonces es bueno también que coticen antes de tiempo porque mucha gente lamentablemente se va de cabeza. A primera persona conocida que conoce, piensa que cualquiera puede llevar un sucesorio, no cualquiera puede llevar, es una materia muy técnica y lamentablemente se mete en un problema que al final un gran porcentaje del patrimonio que nos dejó papá o mamá se lo termina llevando abogado, impuestos, peritos y todo un montón de cosas alrededor que podemos evitarnos si lo hacemos bien. Y dentro de esos errores, licenciado, que se cometen a nivel de esa técnica que usted menciona, ¿cuáles son los más comunes? El más común casualmente es no consultar. No consultar, porque aquí es un tema de información. Si nosotros pensamos que podemos irnos de buenas a primeras a hacer el trámite, estamos poniendo en riesgo hasta el 25% del valor de todos los bienes. Imagínate, o sea, que papá y mamá hicieron todo el patrimonio toda la vida y cuando llegamos a repartir las cosas entre los hermanos, el 25% se quedó en una tajada, puede ser una tajada grande en impuestos, en abogados, en temas de ese tipo. Aparte de la pelea que existe. Lo ideal es que verificar si no se hizo nada en vida, que haya habido un testamento. El testamento va a
facilitar muchísimo el proceso porque el testamento va a evitar discusiones, va a evitar que alguien que no merece la herencia, una persona indigna, una persona que se portó mal, generalmente está excluida del testamento. Entonces, no tiene derecho a estar en esa discutidera. Lo otro es, si tenemos muchos hijos, que todavía hay familias que tienen muchos hijos, tenemos la condición de que tenemos una persona que generalmente se encarga de cuidar a papá o mamá, que están en casa y que les han prometido que les van a dejar la casa, pero nunca arreglaron eso. Entonces, a la hora que llegamos a esa situación en la que lamentablemente faltó papá o faltó mamá y hay uno de los hermanos se quedó viviendo ahí, los demás hermanos van a decir, ¿dónde está mi tajada? O sea, somos 5 hermanos, significa el 20% para cada uno y el hecho de que vos hubieras vivido ahí no te da derecho a más del 20%. Entonces, te vas para la calle porque yo quiero vender la propiedad para repartir la plata en partes iguales. Eso se arregla con un testamento. Es interesante porque también entonces por ahí se puede impugnar en este caso algo como eso, como una donación. No, lamentablemente no. Por eso la ventaja de la donación es que si yo le dono en este momento a mi hijo menor, que es el que me está cuidando, nadie más puede quejarse. Bueno, pueden llorar lo que quieran, pero no van a poder revocarlo. Pero no van a poderlo. Bueno, es importante para que usted lo tome en cuenta todos estos consejos de nuestro licenciado que nos acompaña hoy. Él es pues quien nos está dando esta dirección, que usted también puede recibir su asesoría al siguiente número que ya va a aparecer ahí en pantalla. Yo se lo voy a decir para que usted que está escuchando en radio también lo pueda anotar. Es el 6396-6502. 6396-6502, el WhatsApp de don Benjamín Gutiérrez, para que también le pueda seguir asesorando y por supuesto usted también se informe bastante bien de todos estos procesos que nos gusta tratar de manera legal, pero que son parte de la vida cotidiana, hay que conocerlos. Es que lamentablemente todos nos vamos a morir algún día y eso es algo que tenemos que entender, no es estigmatizarlo ni pensar en la muerte porque todos queremos vivir eternamente y eso está muy bien, pero mientras la inteligencia artificial no nos haga llegar a la eternidad, entonces tenemos que entender que eso va a pasar y tenemos que planificarlo bien para no dejarle, insisto, un problema a los familiares. Claro. Don Benjamín, muchas gracias. Dan un gusto como siempre. ¿Qué le pareció lo que nos contaba ahora Chris Brenes sobre el café? ¿Usted es cafetero? Sí, yo voy a ir a buscarme uno de esos a Coronado. ¿Fue que sí, dijeron? Coronado. Es más, vamos a darle el pase otra vez.